almacena en su cabecita por este tema. Por ejemplo, es magíster en educación, mención evaluada basada en competencia, diplomado en autismo, diplomado en terapia ABA, diplomado en terapia ABA nivel experto, diplomado en autismo y emociones, diplomado en inclusión y diversidad, tiene certificado en A22 y ADI-R, ¿está bien? ADR, sí. ¿Sí? Y es certificado también en estrategias para la desregulación de estudiante TEA en el contexto escolar. Tiene, por supuesto, certificación en autismo en mujeres, en primeros auxilios psicológicos en niños, niñas y adolescentes, en primeros auxilios psicológicos en el ámbito escolar, certificado también en IVADEC-SIC, certificado en implementación práctica de la ley TEA, que eso es muy importante hoy día, 21.545, una certificación en educación superior especial inclusiva de personas con discapacidad y además un certificado en procesos de integración laboral en discapacidad. Así que todo lo que queramos saber hoy día va a tener una respuesta asertiva por este tremendo currículo que tiene. Gracias. Sí, ¿no es cierto, don Fabián? Así que yo creo que esto que es un tema del que a veces no se habla, ¿ya? O se evita en muchas ocasiones, más que nada porque no se quieren herir susceptibilidades, después de que alguien puede estar errado en sus conceptos. Por eso que es importante para nosotros poder conversar con usted. Vamos a tratar de abordar hartas actividades, por ejemplo, el programa PIE, que están elaborando, con el que estén trabajando ustedes, con la Escuela Jorge Alessandri Rodríguez, entre otros. Pero me gustaría que comenzáramos por explicar qué es el TEA, ya, o el trastorno del espectro autista. Ya. Bueno, acá en cuanto a la parte semántica y de concepto, igual hay dificultades como para abordarlo, porque se habla desde la clasificación del DSM-5 como un trastorno del espectro autista. El término de trastorno igual es rechazado por la comunidad porque no se habla de personas trastornadas, sino que se habla de una neurocondición diferente. O sea, en términos sencillos, un cerebro que funciona distinto. Ahora, esto igual se va a ver reflejado en distintas áreas del desarrollo y el comportamiento de las personas autistas. Por ejemplo, pueden tener dificultad en la comunicación, en la socialización, pero la parte de sensibilización, toda la parte de cómo ellos perciben el mundo, la parte sensorial, hay muchas cosas que están alteradas, pero hay que tener la salvedad de que cada autista es distinto al otro. Es único. Es único, por lo tanto todas las características de uno nunca van a ser igual al del otro. Pero acá tenemos que hacer una diferencia. Algunos pueden tener habilidades sobresalientes simplemente porque... me tocó conocer a un niño que habla perfecto, aborda temas que uno dice, ¿cómo lo puede saber si todavía no sabe leer? Porque es muy chiquitito. Claro, lo que pasa es que hay cierta cantidad dentro de la prevalencia que tienen ciertos intereses restrictivos en los cuales puedan llegar a sobresalir. ¿Ya? Ahora, hay que tomar esos intereses restrictivos y desarrollarlos para que mediante esos intereses restrictivos él pueda socializar. Ahora, esto no quita que eventualmente pueda ser brillante en un área y que tenga déficit bastante importante en otro. Entonces, hay cosas que tampoco ayudan mucho. El tema de la caracterización que aparece en los programas, en las películas, no es bueno, porque no se centra en sí en la condición, sino que más que nada hace una caricatura de lo que es el diagnóstico. En pocos días más vamos a estar precisamente con el Día del Autismo, ¿ya? Me parece que aquí deberíamos enfocarnos un poco en tratar de explicarle básicamente, yo creo que en primer lugar, a los adultos, porque los adultos pueden tener una interacción más directa con los niños, con sus propios hijos o con los propios alumnos, para que aprendan a respetar en el fondo. Porque a veces ellos son susceptibles de bromas, a veces de broma de mal gusto o de marginación entre los amiguitos. Queremos evitar eso. Yo creo que lo más importante es la educación.
pero educación no solamente desde los especialistas, sino que la comunidad en general tiene que educarse respecto al tema para no caer en estas situaciones de desinformación que solamente conducen a la discriminación y al aislamiento. Entonces, aquí tienen que organizarse las comunidades educativas para que como comunidad educativa se pueda hacer el abordaje, la integración y la inclusión de manera lo más natural posible y de manera sana. Y para eso es importante que las escuelas abran los espacios para que los especialistas puedan educar a toda la comunidad, desde la persona que está en la puerta, las manipuladoras de alimentos, los inspectores de patio, los profesores, los asistentes técnicos, todos deberían tener la mayor cantidad de información para hacer el abordaje. Incluso los apoderados de los cursos que tienen a sus hijos que no tienen diagnóstico también deberían ser informados. Entonces la reunión de apoderados, hacer charlas de concientización, hablar del diagnóstico, hablar de lo que es y lo que no es, para que todos estuviéramos en la misma sintonía. ¿Y cuál es el trabajo que están desarrollando ustedes en el colegio? Bueno, yo trabajo en distintos lugares. Trabajo en la Escuela Jorge Alessandri, en el programa de integración, en el Centro de Capacitación Laboral Reino de Bélgica. También trabajo en el programa Yo Sí de la Universidad de Tarapacá, en la UGEL de Tacna, y el año pasado estuve trabajando en el Ministerio haciendo un sondeo a nivel regional de cuáles eran las necesidades que tenían las escuelas para poder hacer un abordaje sano, y bueno, de ahí se sacaron muchas conclusiones que quedaron ahí. Espero que en algún momento se echen a andar y que lleguen los recursos, porque esto funciona con recursos. Los recursos siempre. Los recursos. Pero yo siento que todos los países deberían tener siempre como prioridad la educación y dentro de la educación la inclusión. Esto no tiene nada que ver con el autismo, pero ¿cómo le alcanza el tiempo para tanta actividad? Esto igual va de la mano con que los directivos tengan la flexibilidad para saber que si hay funcionarios que están tratando de desarrollar este proceso de inclusión, le generen los tiempos y se den los tiempos para ir flexibilizando y ahí poder hacer este tremendo trabajo que es la inclusión. ¿Se da también en este ámbito diferencias de función de género? Correcto. Pero fíjate que esto ha ido aumentando progresivamente la prevalencia, porque si hablábamos hace 10 años atrás, por cada 4 hombres había una mujer. Actualmente por cada 2 hombres una mujer. O sea, la prevalencia femenina de autismo se ha disparado también completamente. Ahora, si lo vemos a nivel nacional, 1 de cada 51 nacidos está presentando el diagnóstico. 1 de cada 51. Correcto. ¿Cómo ha avanzado esto en el tiempo? Porque antes, yo lo estoy hablando de 15 años atrás, por ejemplo, esto era, la palabra de hecho prácticamente no se escuchaba. A lo mejor podíamos haber visto a alguien con la condición, pero lo atribuíamos a otras cosas que ni siquiera vale la pena mencionar. El autismo siempre existió. Lo que pasa es que antiguamente como que se le abordaba desde otras características y se asumía que tenía otra condición. Por ejemplo, una persona autista podía pasar por esquizofrenia o podía pasar por discapacidad intelectual, pero no se le daba el diagnóstico pertinente que era el autismo propiamente tal. Entonces, esto recién se empieza a estudiar en Estados Unidos en 1911, en Rusia en 1924, ya en Alemania, que están como los íconos de los que fueron ya como reconociendo el diagnóstico como tal. Leo Kanner, Hans Asperger durante 1944, 1943, pero la persona que viene a dar como la organización de lo que es la concepción del autismo actual se dio recién la tirada de Wing, de Lorna Wing, que es en 1979 en Inglaterra, una psiquiatra. Ahí ella enfoca y individualiza y da 3 características particulares que tienen en general las personas autistas, que es la famosa tirada de Wing, que tiene que ver con la dificultad de la comunicación, las dificultades sensoriales y las dificultades sociales en general, porque esto igual es un espectro mucho más amplio. Pero de ahí recién se viene a conocer lo que son cosas que nosotros identificamos actualmente que corresponden a la concepción actual del espectro autista. Se dice también que el autismo presenta diversos grados de severidad. ¿Por qué se produce esto? Es que esto igual ha tenido una evolución. Hace 13 años atrás el autismo era considerado dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. ¿Ya? Después de eso se saca de este concepto que abarcaba distintos
diagnósticos y ya se considera como autismo. Autismo en 3 niveles, y estos niveles van de acuerdo a las necesidades de apoyo, siendo el nivel 3 el más complejo y el nivel 1 el más adaptado, o sea, el que necesita menor cantidad de apoyo. Ahora, esto es importantísimo, saber que la persona autista necesita siempre mediadores para estar en contacto, ya sea con un espacio escolar o con un espacio social. ¿Ya? El estudiante autista no puede solo. Es imposible que, por ejemplo, un estudiante autista de nivel 3, que es el que más necesita apoyo, llegue al jardín, llegue a NT1, al prekinder, y se desenvuelva solo. Él necesita un mediador. Por lo tanto, aquí también está el tema de los recursos para que tenga su asistente técnico pedagógico que lo pueda ayudar a desarrollar este contacto entre él y el espacio. Que se convierte en una persona independiente. Claro, porque es un proceso largo. Yo siempre le digo a los papás de mis estudiantes, esta no es una carrera corta, esta es una maratón. Y mientras empecemos esta carrera más temprano posible, es mejor porque tiene mejor proyección el diagnóstico. Por lo tanto, ante las primeras señales de autismo, lo conveniente es establecer el diagnóstico para empezar a prestar los apoyos pertinentes a temprana edad. El problema es cuando no se quiere hacer el duelo o cuando siempre las personas piensan, no, ya va a hablar, no, ya se va a incorporar, y así van pasando el tiempo y de repente llegan 4 o 5 años y el niño no tiene el diagnóstico. Perdió ya muchísimo tiempo. Correcto. Pero así como ustedes trabajan en este ámbito para que los niños puedan entender esta situación e incorporar a los demás amigos, porque si los chicos les hacen un vacío, ellos se aíslan. Claro. Entonces, ¿por qué no se hace lo mismo con los apoderados? Lo que pasa es que también hay una gran cantidad de desinformación. Entonces, esta caricatura que se hace del niño autista también provoca que las personas tengan de alguna forma algún rechazo, o que no sepan, o que les dé vergüenza, o que, no sé, sientan que van a hacer algo mal y por eso no se acercan. Ahora también hay que tener la precaución y tener como el respeto de saber en qué momento este niño va a querer socializar. Porque muchas veces esta socialización les provoca un desgaste importante y emocional. Y acá quiero tocar el punto con respecto al autismo en mujeres, porque las mujeres camuflan mucho, pero este camuflaje igual les genera un tremendo desgaste a nivel emocional. Entonces una mujer puede pasar por toda la vida sin ser diagnosticada y socializar perfectamente, pero va a llegar un momento en que va a llegar a la casa y todo ese sobreesfuerzo que hace emocional para poder socializar le va a pasar la cuenta y le va a generar una depresión. O hay muchas mujeres que son diagnosticadas con depresión, pero es producto de que su diagnóstico de base es el autismo. De acuerdo a los estudios que se han hecho, ¿esta es una condición con la que podría nacer cualquier niño o derechamente hay alguna característica especial que puede hacer que esto se transmita de madre a hijo o de padre a hijo? Bueno, actualmente sabemos que hay una carga genética importante. Se da en muchos casos que cuando hay un niño pueda tener un hermano con la condición o haya tenido el padre con un autismo camuflado también, o por ahí un tío. Entonces se ve en la familia que la mayoría de los casos siempre se da. Ahora, todavía no hay una explicación clara para toda la prevalencia. Y mucha gente me pregunta, ¿pero por qué ahora sí y antes no? Porque ahora se sabe. Es que antes veíamos lo mismo, pero claro, no lo encasillábamos. El 40% de los diagnósticos de las personas que identificamos ahora es porque tenemos conocimiento del tema. Entonces, cuando se pueden captar ciertas señales, ya se da la alerta y ya se puede hacer el proceso para dar el diagnóstico. Lo que significa entonces que definitivamente sí o sí estos niños o niñas en etapa escolar deberían asistir a un colegio llamémoslo, sin ninguna característica especial para que ellos pudieran socializar más rápido, a ser más empáticos con los Lo que pasa es que, bueno, según la ley de autismo, las personas con autismo podrían ir a cualquier escuela. ¿Ya? Pero hay que ver... ¿O sería conveniente? Sería conveniente que siempre socialicen desde pequeños, o
que estén en un espacio donde compartan con otras personas o que vayan desarrollando esta habilidad de compartir con otras personas. ¿Ya? Porque si bien es cierto, les genera un desgaste, en algún momento él debe desarrollar la habilidad para poder conversar con otro, para poder, por ejemplo, ir a comprar, para poder movilizarse, para poder desarrollar un trabajo. Por lo tanto, en todas estas circunstancias, sí o sí va a tener que socializar. Claro. Entonces hay que ir viendo las formas. Y esta socialización se va a hacer muchísimo más imperativa en los niños del aprendizaje, porque van creciendo y se van acercando a segmentos donde ya los niños hoy día son total y absolutamente diferentes, son más independientes que antes. Sí, y también es importante como a nivel de comunidad entender que un niño autista en la base es lo mismo que un niño neurotípico. Por lo tanto, es un niño que le va a gustar jugar, claro, va a sentir la parte sensorial un poquito más exacerbada o menos exacerbada, pero igual se va a encantar con lo que son los ruidos, con la música, con los olores. También van a desarrollar una afectividad que a lo mejor no va a ser tan expresiva con el caso de los neurotípicos, pero sí ellos saben cuáles son las personas que los tratan bien y también van a rechazar a los que los tratan mal. ¿Son muy intuitivos? Tienen una intuición bastante desarrollada, entonces igual se van a dar obviamente con las personas que también se han dado el tiempo de jugar con ellos, de prepararlos, de, por ejemplo, traer un juguete que para ellos les va a llamar la atención, traer algún elemento sensorial que les va a llamar la atención, van a saber quién es la persona que está interesada en contactar con ellos, ¿ya? Ahora, el tiempo para que ellos vayan desarrollando el juego igual es variable. Pero fíjate que los niños tienen la particularidad de que cuando ya el niño autista lleva muchos años dentro de un curso, pasa a ser parte del curso. Entonces, independiente de que no esté socializando o no esté verbalizando, los demás compañeros igual lo van a integrar. Entonces, esto es un proceso que igual es lento, pero que por nuestra naturaleza de sociabilización igual se hace sano, y al final nosotros tenemos una experiencia de que hemos tomado niños en prebásica y lo hemos sacado de octavo básico exitosamente. O sea, con todo lo que conlleva este proceso, que a veces igual tiene un lado igual que es complejo, que son las desregulaciones. Pero cuando estamos a nivel de una comunidad que aborda este proceso de manera natural, todo se hace más sano. Bueno, definitivamente necesitan apoyo constante. Claro, pero este apoyo igual puede ir variando porque los niveles son dinámicos. Pero me refiero a que debería ser un apoyo que podamos, que alguien nos oriente, que ese apoyo tiene que hacer eso, no una sobreprotección. No les sirve la sobreprotección porque yo lo veo en el caso de la inclusión laboral. Muchas veces nosotros sacamos estudiantes con una habilidad en cierta área, pero una vez que ya salen, se quedan encerrados en la casa y no entran al mundo laboral. Y entonces a ellos no les sirve de nada estar encerrados en la casa porque no están desarrollando ninguna habilidad. Este es un tema para hablar para mucho rato más, pero sabe que me gustaría que pudiéramos contar en otras oportunidades con usted, porque nos quedó muchísimo tema por aprender. Antes había una clasificación del autismo, esa clasificación a medida que han habido más estudios se ha actualizado muchísimo más. Es importante. Entre otras cosas. Imagínate que el trastorno de Asperger ya se eliminó hace 13 años, pero la gente todavía habla de Asperger como si estuviera vigente, y ahí eso no es así. Entonces, así como eso podríamos aprender muchísimo. No solamente desde el punto de vista de lo que significa orientar a un niño o tener un niño en los establecimientos educacionales, porque el niño tiene que aprender a socializar desde prácticamente que nace. Acostumbrarse a ver más personas, acostumbrarse a que los niños, no sé, tienen características especiales, que se mueven, que juegan. No todos aprenden a hablar al mismo tiempo, entonces ellos van creciendo con eso. Pero para eso se necesita tener constancia. Y que los papás, fíjese, yo considero que acá hay un rol muy importante de los padres, que, como usted decía, no piensen,
todavía no habla. No, pero ya en estos días seguramente, porque recién está creciendo. Lo vamos postergando porque nos parece lógico que un día van a hacerlo. Claro, es importantísimo también lo que es la inversión en infraestructura. Ojalá todas las escuelas puedan tener una sala de ascensorio regular, que las salas se adapten de acuerdo a métodos que ellos les pudieran generar una mejor organización, porque ellos igual se fijan como mucho en los detalles, entonces les cuesta generalizar. Pero si entran en una sala donde hay 30.000 estímulos, su organización igual es compleja. La cantidad de estudiantes por sala también no ayuda mucho porque tenemos que tomar en cuenta que cada niño es un parlante y que el que es sensible auditivamente obviamente se va a regular. Otra cosa importante es la temperatura de la sala, porque muchas veces los que se abruman sensorialmente a través de la temperatura entran en la sala y ese es un shock de viento caliente que hay que inmediatamente los va a sacar de su condición de equilibrio. Entonces, hay que invertir también en el tema de la infraestructura, tanto como en la capacitación de las personas. Ahí se tienen que, todos los actores que están involucrados se tienen que poner a organizar. De todas maneras, bueno, vamos a hablar también de el uso del contacto visual que tienen los niños, las expresiones faciales, los gestos que también pueden llamar la atención de otros, las reacciones ante los cambios o los estímulos sensoriales. Mira, bien es importante. Y el estilo del juego incluso. Sí, esto es evolucionando porque antes se trataba de forzar lo que es la mirada conjunta. Sabemos que esto le genera actualmente un tremendo desgaste a nivel emocional. Entonces ya no se fuerza la mirada conjunta. Antes se le trataba de sacar lo que eran los intereses particulares porque tenía que flexibilizar los intereses que tuvieran. Ahora no, se utilizan los intereses particulares para que ellos puedan desarrollar su sociabilización por medio de ellos. Entonces todo esto va evolucionando también. Los tiempos en los cuales ellos puedan permanecer en sala. Antes se les trataba de obligar a que estuvieran en sala, pero ahora sabemos que los que tienen perfil buscador van a estar un rato y también necesitan salir. Por lo tanto, también tenemos que tomar en cuenta las coocurrencias, porque si tiene autismo y también tiene una hiperactividad como coocurrencia, va a necesitar salir de la sala. Entonces ahí también es importante el proceso de ingreso para que podamos establecer cuáles son las características particulares de cada niño y cuánto puede rendir, cuánto puedo mantenerlo yo en una tarea y cuánto tiempo necesita también de descanso. Por lo tanto, mientras más yo sepa de mi estudiante y mientras más yo sepa cuánto él puede dar, yo no le voy a exigir más de lo que le pueda pedir a un niño neurotípico. Y ahí es súper importante conversar con los papás el tema de las expectativas, porque no se puede igualar un niño neurotípico que lo que se le pide en prebásica. Los padres siempre tenemos expectativas de vida muy altas. Siempre vamos a querer que nuestro hijo sea lo máximo posible y por eso que tratamos de darle la mejor educación también. Pero hay que ser realista con respecto a las expectativas y darle los tiempos y que toda la comunidad sepa también que va a ir rindiendo de acuerdo a lo que él pueda y de acuerdo a la estimulación. Fabián, hay montones de cosas que nos costó entender ya en algunos momentos. Ahí yo creo que nos falta mucho poder enseñarle a los papás, porque como lo decía usted hace poco rato, de repente los papás esperamos, que el tiempo va a ir superando las cosas. ¿Todavía no sabe caminar? No, pero cualquier día va a empezar a caminar. Distintos factores que podrían influir, porque esto tiene que ser algo que mientras a más temprana edad se pueda detectar, entonces más facilidades van a existir y el niño de muy chiquitito que esté incentivado también, por supuesto que va a ir mejorando paulatinamente. Así que me gustaría que pudiéramos hacer el compromiso, que en otras ocasiones vamos a ir hablando a lo mejor por temas. ¿Le parece? Sí, me parece muy bien. Por ejemplo, el trato en el hogar, cómo tenemos que actuar con ellos cuando ellos conocen amiguitos que viven cerca, ¿ya? Y que no necesariamente tienen que ser niños de la misma edad de ellos, como ocurre en un colegio. Sobre todo las señales y también enseñar a los padres como género masculino a involucrarse en la crianza, porque el 90% de los cuidadores de personas autistas son mujeres. Entonces acá siempre se le carga todo el trabajo porque ellos tienen que trabajar y aparte hacer la crianza. Pero es que hoy día el trabajo es de los dos. Tiene que ser así, pero... O sea, el de la mujer incluso es doble. Tiene que trabajar en la casa,
pero hoy día las cosas como están, ¿ya? No dan para que se pueda sostener un hogar con uno solo trabajando. Claro, pero nosotros hemos sido criados, los hombres latinoamericanos, con Mal criados con una forma muy patriarcal en la cual el hombre trabaja y no se involucra en la crianza. Y esa concepción tiene que cambiar también. Entonces, ha ido cambiando. Fíjese que antiguamente, muy poquito. En las reuniones de apoderados, usted nunca veía un hombre, nunca veía un papá, siempre eran puras mamás. Hoy día es muchísimo más habitual que a las reuniones lleguen papás y mamás. Incluso en algunos casos llegan los dos, lo que es muchísimo mejor, porque logran comprender más cuál es la situación que vive su hijo y poder orientarlo en la casa. Mira, dentro de las charlas que yo hago, hablo acerca del perfil del corregulador y de las figuras de apego secundaria, que son todos los que trabajamos con los niños, que no son las figuras que ven en la casa. Y dentro de esto es siempre importantísimo que los hombres vayamos desarrollando toda nuestra parte emocional y podamos reconocernos como seres sintientes, cosa que no se nos permitió en nuestra crianza porque obviamente no se nos dejaba llorar, Claro. pero Sí. sabemos que todos los hombres lloramos. Lo que pasa es que nuestros papás igual lloraban, pero se encerraban en el baño a hacerlo. Exacto. Entonces, enfocar esta nueva concepción de lo que es reconocerse como ser humano. Compromiso entonces para ponernos de acuerdo en otra oportunidad y que sigamos hablando de esto tan interesante como el autismo. Gracias, aquí estaremos. Fabián. Estuvimos conversando con el fonoaudiólogo Fabián Arce. No le voy a leer el currículum de nuevo porque usted va a decir, sí, de nuevo, pero nos vamos a ver en otra oportunidad a seguir hablando del autismo. Gracias por su sintonía.